Vamos a leer los versos 21 y vamos a leer también el verso 23, verso 21, verso 22, verso 23 y el verso 24. Esos 4 versículos vamos a leer. Este evangelio según Juan, hermano. Evangelio según Juan, sí, capítulo 4. Discúlpenme si no le dije el libro. Evangelio según Juan, capítulo 4. Si alguien quiere, ¿Qué versículo es, hermano? es Juan 4, vamos a leer el 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hasta ahí, hermano, está bien. Algo que me llamó la atención, hermanos, cuando estoy leyendo este pasaje, es que vivimos en un tiempo donde hay diversas maneras de adorar a Dios. Nos encontramos en un mundo donde se adora a Dios de diversas maneras, de muchas maneras, de una y de otra manera, miles de maneras de cómo adorar a Dios. Y pensé, hermanos, si Dios aceptaba toda clase de adoración, pensé en eso. Si Dios está aceptando toda la clase de adoración que se le está ofreciendo en la actualidad, porque mucha gente, muchas personas, igual que nosotros, están pensando adorar a Dios, pero de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces, me pregunté si Dios aceptaba toda clase de adoración. Claro, si vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que no. Pero algo que me llamó la atención en estos pasajes 21, 23 y el versículo 24, mira, dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. La adoración tiene como objeto, ¿a quién va dirigida? Al Padre. Al Padre. Versículo 22, versículo 23, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le. Y el versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Entonces, la adoración, el objeto de la adoración, ¿a quién va dirigida la adoración? Es a Dios. Y surge una pregunta: ¿será que estamos tomando en cuenta a Dios en la actualidad para adorar a Dios? Ya que hay diversas, hermanos, hay muchas maneras que se están adorando a Dios, debemos de preguntarnos si realmente estamos tomando en cuenta a Dios en la manera que se está adorando, o si solamente se está adorando a la manera que uno piensa o que uno cree o que uno considera que es la mejor. Si la adoración va dirigida a Dios, entonces a Dios se tiene que tomar en cuenta. No solamente lo que nosotros como adoradores queramos ofrecer. Es más, no le podemos ofrecer a Dios lo que nosotros queremos, sino lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando hablamos de adorar, hablamos de humillarnos, de postrarnos, hablamos
hablar de adorar, hablar de un encuentro con Dios. Estoy recordando Génesis capítulo 22. Adorar a Dios es ir a un encuentro con Dios. Adorar a Dios, hermano, es el reconocimiento a Dios, que Dios es supremo, que Dios está por encima de todo, que Él es el creador. Es reconocer que nosotros, los seres humanos, somos su creación y que Dios no necesita de nuestra adoración para ser Dios, sino que nosotros tenemos una necesidad de adorar a Dios, de postrarnos delante de Dios, de humillarnos delante de Dios y reconocerlo a Él como Dios. Entonces, la adoración, hermanos, es la respuesta del ser humano, la respuesta de gratitud hacia Dios, el que lo creó y el que cada día le da vida, lo sustenta y lo mantiene con vida en este mundo. La adoración es una respuesta de agradecimiento a Dios por lo que Dios hace cada día por su creación. Entonces, vivimos en un tiempo donde se adora a Dios de miles de formas, de maneras, de diferentes formas. No vamos a decir las maneras. No toda adoración es aceptada por Dios. Y como estaba pensando en que Dios, hermanos, es el objeto de la adoración, debemos darnos cuenta de cosas como, tenemos que preguntarnos cosas como esta, que es Dios. ¿Qué es lo que Dios ordena como adoración? ¿Qué es lo que Dios ordena? ¿Cómo se le debe de adorar? Dios ordena la adoración. Él dice cuál es la adoración que Él quiere, pero también Él dice cómo se debe de adorar. También Él es, siendo Dios el objeto de la adoración, es quien ordena dónde adorar. También ¿quién se le va a ofrecer en adoración? También podemos preguntarnos y decirnos que es Dios quien ordena, quien ofrece la adoración, quién va a dirigir la adoración, quién va a presidir esa adoración. Y ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo para adorar a Dios? Y en base a esto, hermanos, si nosotros estamos tratando de ver desde el punto evangelístico, si nosotros vamos a enseñarle a las personas acerca de la adoración, necesitamos saber toda la adoración desde el Antiguo Testamento, porque solamente decirle a alguien, ¿sabes qué? Es que tú estás adorando mal. Él también te puede decir, pero tú también estás adorando mal. Y argumentos, ¿con qué argumentos le vamos a mostrar a la persona cuál es la verdadera adoración a Dios? Por eso, hermanos, hoy vamos a estudiar la adoración en la era patriarcal. Vamos a comenzar desde los principios de la adoración para que nosotros nos demos cuenta que la adoración a Dios ha ido cambiando en las formas y en las maneras de adorar. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 4. Para que podamos llegar al punto, si Dios en el tiempo de Juan capítulo 4, si Dios estaba aceptando la adoración que se estaba ofreciendo en el templo, y si Dios estaba aceptando también la adoración que se estaba ofreciendo en Samaria. Había dos centros de adoración y tenemos que llegar al punto y darnos cuenta si las dos adoraciones estaban siendo aceptadas delante de Dios. Para eso necesitamos hacer un recorrido desde Génesis capítulo 4. Ahí encontramos por primera vez a dos hombres adorando a Dios. Y quiero que veamos las características de la adoración en la era patriarcal. Vamos a Génesis capítulo 4. Va a ser un estudio. Entonces, hermanos, Dios siendo el objeto, Él ordena cómo se debe de adorar. Incluso lo vemos en Juan capítulo 4, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios en cuanto a la adoración? Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo dice Juan capítulo 4, versículo 24?
en espíritu. ¿Te das cuenta que Dios está diciendo, quiero que me adoren de esta manera? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Pero nos tenemos que dar cuenta que desde la era patriarcal, desde los primeros, Dios dijo cómo quería que se le adorara. No a la manera que el ser humano quiera, no a como él piensa, sino como Dios dice. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Vamos a alguien que me ayude leyendo. Ese pasaje lo conocemos muy bien. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, hermano. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Las características en adoración en la era patriarcal. ¿Qué encontramos en el versículo 3 y versículo 4 en cuanto a la adoración? ¿Qué le ofrecen? ¿Qué le ofrecen a estos hombres a Dios? ¿Qué es lo que le ofrecen? Uno le llevó de los mejores animales y el otro le llevó del fruto. Entonces vemos que en ese tiempo se le ofrece a Dios sacrificio de animales, pero también aunque para muchos dicen que está en duda si fue que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque eran los frutos de la tierra, aunque ahorita vamos a tratar de salir de esa duda. Pero vemos que Abel lleva los animalitos, le va a ofrecer sacrificios a Dios, y Caín lleva los frutos de la tierra. Entonces, la adoración en ese momento se compone de sacrificios y de frutos de la tierra. Muy diferente al tiempo moderno, muy diferente al tiempo de hoy, incluso parecida un poco al tiempo de Moisés, pero lo vamos a ver después. Pero vemos esas dos características que tiene ese pasaje: frutos de la tierra y sacrificio de animales. ¿Aceptó las dos ofrendas Dios? Y ahí, hermano, anoche yo estaba con Victoria y le decía, ¿te das cuenta que es posible, existe la posibilidad de que vayamos a adorar a Dios y que Dios no acepte mi adoración? Y hermanos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Sería porque eran los frutos de la tierra? ¿Sería ese el problema? ¿Sería eso? Pueden ser varias causas, como ahorita actualmente pueden ser varias causas porque él no podría aceptar nuestra adoración. Pero en el caso de Caín, ¿qué pasaría? ¿Qué fue Vamos a dar una clase, den comentarios si ustedes consideran algo. Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ella. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín había traído fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Dos ofrendas, una aceptada y la otra no aceptada. Mira el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando Dios ve a Caín, le dice, se hicieres bien. Entonces quiere decir que Caín no había hecho las cosas bien. Caín no había hecho las cosas. Incluso le dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Caín no había hecho las cosas bien. Alguien nos va a dar una respuesta muchos siglos después. Ve conmigo a Hebreos capítulo 11. No pierdas ahí Génesis. Hebreos capítulo 11.
versículo 4. Nada más versículo 4. Vamos a leer por un momento. Alguien que lo lea. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El escritor a los hebreos, claro, el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, siglos después, ¿qué dice? ¿Cómo se presentó Abel a ofrecer la ofrenda a Dios? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? ¿Con qué? Con fe. Con fe. Abel, cuando fue a llevar su ofrenda a Dios, Abel estaba tomando en cuenta a Dios. Abel consideraba que Dios existía y sabía que él estaba ahí por Dios, y fue con fe. ¿Qué es lo contrario de no tener fe? De no creer. Es una persona incrédula. Quiere decir entonces que si Abel se presentó delante de Dios con fe y ofreció mejor su sacrificio porque se presentó con fe, Caín se presentó, ¿sí? Nomás se presentó por presentarse y por llevar algo sin tomar en cuenta a Dios. Qué triste, ¿no? Porque se presentó con un corazón vacío, simplemente porque me tengo que presentar y llevar una ofrenda y ya. Pero en cambio, a ver, si tomáramos las palabras del versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abel confiaba en Dios, Abel creía en Dios. Incluso mira el versículo 6 que dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Entonces, y que es galardonado de los que le buscan. Entonces, si Abel se presenta con fe y Dios aceptó su ofrenda, porque Abel se presentó de esa manera que Dios esperaba que Abel consideraba la existencia de Dios, creía en Dios, confiaba en Dios, sabía que lo que iba a dar era a Dios, estaba tomando en cuenta a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Abel llegó con un corazón agradecido, con un corazón humillado, con un corazón constreñido, entendiendo que Dios existía y que Él era su creación y que existía el Creador, pero que Él era una creación. ¿Te das cuenta, hermano? Presentarse delante de Dios y no tomar en cuenta a Dios, simplemente presentarse por presentarse delante de Dios, sin creer en Él, sin confiar en Él, sin tomarlo en cuenta a Él. Y cuando regresamos al capítulo 4, dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, que existe Dios, que Dios es real. Cuando regresamos al capítulo 4 de Génesis, Abel trajo también de los primogénitos 4:4 de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado. ¿Qué fue lo primero que Dios vio? ¿Qué fue lo primero que Dios vio? ¿Se fijó en los animales que iban bramando y que llevaban? Miró su persona, miró su corazón, miró su conducta, miró su actitud, miró lo que había dentro de él. Lo primero que hizo fue ver a su personalidad de él, y después, en un cierto sentido, no podemos decir que tanto tiempo, pero dice que miró Jehová con agrado a Abel. Primero Dios vio a Abel y vio cómo Dios se presentó, vio cómo Abel se había presentado delante de él con fe, con confianza, con seguridad, creyendo que Dios existía. Abel estaba tomando en cuenta a Dios. Y luego dice, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado ¿a quién?
también miró la actitud, también miró lo que había en el corazón de Caín. Y Dios vio en el corazón de Caín, según el versículo 7, Dios vio maldad en el corazón de Caín. Dios vio pecado en el corazón de Caín. Hermano, y Dios no aceptó la ofrenda, Dios no aceptó la adoración de Caín. Abel ofreció el fruto de su corazón. Buscó lo más gordo, buscó lo mejor para ofrecérselo a Dios. En cambio, Caín, nomás dice la palabra de Dios que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Como, bueno, tengo que llevarle algo y le voy a ganar lo que caiga. Este no especifica que es ofrenda de Dios. Nomás dice que los frutos de la tierra. Sí, pero no sabemos si fueron los primeros frutos, fueron ya la segunda cosecha, o no sabemos. Podemos decir que no fueron los primeros, porque dice que Abel llevó los primeros. Entonces no podemos decir que Dios se equivocó o que Dios no quiso tomar en cuenta eso. Porque si hubiera llevado los primeros frutos, Dios hubiera dicho, Caín trajo los primeros frutos, como dijo, Abel trajo los primogénitos y lo más gordo. Dios es específico, hermano. Dios es específico, porque Dios conoce, porque Dios sabe, ya lo vimos en Juan. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y Dios sabe si el hombre le está entregando lo mejor o si simplemente le está ofreciendo algo para ofrecérselo sin creer, sin tomarlo en cuenta. Y cuando el hombre no escucha, cuando el ser humano no escucha, porque Dios le va a dar otra oportunidad a Caín, pero Caín tampoco la quiso aprovechar. Caín, no estoy aceptando tu ofrenda, no estoy aceptando tu adoración. El pecado está a la puerta, tú te puedes enseñorear de él. Y Caín hizo oídos sordos a la palabra. Hermano, ofrecerle cosas a Dios. Fíjate a quién estamos hablando. Ofrecerle algo a Dios, al Creador, al sustentador, al dador de la vida. Ofrecerle algo a Dios si no hay un interés de corazón, Dios no lo va a aceptar. Ofrecer algo a Dios, nomás por ofrecerle, Dios no lo va a aceptar si no está involucrado el corazón. Para que haya fe, esté involucrado el corazón. Lástima por Caín, porque tuvo la oportunidad de acercarse a Dios, de adorar a Dios, la oportunidad de mostrarle su agradecimiento a Dios, la oportunidad de reconocerle como a Dios, pero no. Entonces, la adoración de Caín, los frutos de la tierra no fue el problema fue lo que había dentro de su corazón, falta de fe. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos presentamos? Recuerden pasajes como Mateo capítulo 11, donde el Señor dijo, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Adorar a Dios, pensar que adorar a Dios, que solamente por estar presente, no. Dios no va a aceptar eso. Entonces, se ofrecían sacrificios de animales y se ofrecían frutos de la tierra. Porque Dios, en el versículo 7, versículos 6 y 7, dice el 6, entonces Jehová dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Si el problema hubiera sido los frutos, Dios le hubiera dicho a Caín,
Los frutos de la tierra son el problema. Los frutos de la tierra no los acepto. Pero Dios no le reclamó a Caín por los frutos de la tierra. Dios le reclamó por su actitud con la que se presentó delante de Dios. Por la forma, por la conducta, por lo que había dentro de su corazón con lo que se presentó delante de Dios. Porque antes, hermanos, antes de las cosas que nosotros le podemos ofrecer a Dios, Dios espera que le ofrezcamos el corazón. Antes. Y Dios no aceptó la adoración de Caín. Y tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar muy seriamente en eso. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Hermano, lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, está bien. Pero está involucrado el corazón. ¿Y qué ve Dios en nuestro corazón? ¿Ve un corazón lleno de fe? ¿Estamos tomando en cuenta a Dios? Los sacrificios de animales y los frutos de la tierra fueron una de las características, algo que no se ofrece hoy, no se ofrece en el tiempo de hoy. Pero también, hermano, otra de las cosas que podemos ver en la adoración en la era patriarcal son los altares. Mira Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Bueno, busque Génesis capítulo 8 y les dejo para que hagan sus comentarios. Hermano, yo creo que es correcto lo que mencionaba. Como antemano, en el versículo 2, sabemos que Caín, o más bien Abel, pues fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Entonces, yo creo que aquí es profundizar en cuanto y nos enseña en cuanto a la actitud a la oración a Dios. Exactamente, hermano. No tanto interesa o tiene que ver la cantidad de lo que ellos ofrecieron. ¿Por qué? Porque Dios, claro, fue el medio en el cual ellos se acercaron a Dios, pero aquí Dios primeramente vio su corazón. Dios vio, hermano, y es que es lo primero que Dios ve, hermano. El corazón, la actitud, cómo se presentan sus adoradores, cómo se presentan delante de Él. Los altares, Génesis 8:20. Génesis 8:20. Características de la adoración en la era patriarcal. Se ofrecían animales, se ofrecían frutos de la tierra, pero también nos enseña que no toda la adoración era aceptada por Dios. Hubo una adoración que Dios no la aceptó. Génesis 8:20, alguien que me iba leyendo. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Cómo recibió Dios esa adoración? ¿La aceptó? ¿La recibió como un olor? ¿La percibió como un olor? Grato. Fue algo que llegó delante de la presencia de Dios y dijo. Pero te das cuenta, hermano, los altares eran unos tipos como nosotros diríamos un asador, donde se asa la carne. Los altares los hacían de piedras y acomodaban las piedras, y ya cuando llegaban a una cierta altura, ahí le ponían leña y ahí ponían el animalito y lo sacrificaban, lo quemaban. Noé edificó un altar a Jehová. Esas piedras que tal vez para otros no tenían ningún significado, ningún valor, para Noé fueron algo especial, algo consagrado, algo dedicado a Dios, porque dice que edificó Noé un altar a Jehová
y tomó, o mejor dicho, vamos a ir al altar, no las piedras porque no es piedra, aunque en ese tiempo se hacían de piedra. El altar que Noé hizo, lo consagró para Dios. Noé dijo, voy a hacer este altar y este altar va a ser para Dios. Entonces, los levantaba muy alto. Noé pudo haber dicho, hermano, Noé pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a sacrificar unos animalitos para ofrecérselos a Dios, pero ahí los voy a tirar ahí en la tierra. Pero Noé se tomó el tiempo para preparar altar, quiere decir algo que está más alto, es como una mesa y quedaba más arriba. Y ahí ponían el animalito, le prendían fuego. Cuando era un sacrificio, se quemaba la carne, nada más. Pero cuando es un holocausto, se tiene que quemar completamente todo, no tiene que quedar nada. Entonces, el altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y Noé se toma el tiempo para levantar un altar porque va a ofrecerle sacrificios y va a ofrecerle holocaustos a Dios. Noé preparó, en otras palabras, preparó un lugar para ofrecerle sacrificios a Dios, para ofrecerle holocaustos a Dios. ¿Sí te das cuenta de lo que estamos diciendo? Que a Dios, para ofrecerle algo a Dios, hay que preparar el lugar que se le va a ofrecer. En otras palabras, Noé consagró un lugar para Dios para ofrecerle esos holocaustos. Hizo una previa preparación. No solamente ofreció los sacrificios o quemó los animales y ahí que se quemaran donde fuera, no, preparó un lugar. Y cuando tú y yo leemos Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Así que, hermanos, 12:1. Sí, 12:1, hermano. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ya no hay que levantar un altar de piedras. Claro que eso lo vamos a ver en la adoración en la era cristiana. Pero hermanos, el lugar donde se ofrecen los sacrificios a Dios no es cualquier lugar. Y para nosotros en nuestro tiempo ya no es un altar de piedra, ya no es un altar compuesto de piedras ahí. Es este cuerpo. Aquí es donde se le ofrecen los sacrificios. Este es el templo y este es donde se le ofrecen los sacrificios aceptables a Dios. Y entonces hay que preguntarnos, ¿estamos preparando un lugar donde se van a ofrecer los sacrificios a Dios? Lo podríamos aplicar hasta en lo material. Este es el lugar donde la iglesia viene y se reúne para ofrecer sacrificios a Dios. Podemos venir y adorar a Dios encima del sucio y allá cómo se va. El lugar de sacrificio era un lugar que había que preparar para ofrecerle sacrificios a Dios. El cuerpo de nosotros, físicamente y espiritualmente, moralmente, se tiene que preparar para ofrecerle sacrificios aceptables a Dios. ¿Qué? ¿Para qué hacer tanto? Pues como quiera se va a quemar el animalito, como quiera se va a consumir. No, hermanos. Los altares nos muestran que el lugar donde se le ofrecen los sacrificios a Dios se dedica, se consagra, son para Dios. Dice que Noé edificó un altar ¿en quién estaba pensando cuando lo estaba haciendo? Estaba pensando en Dios. Y tomó de todo animal limpio. ¿Te das cuenta que Noé no agarró cualquier animal? Era lo que le iba a decir, es muy, muy importante ahí en ese capítulo lo que dice, porque ofreció animal limpio. ¿Y animal qué dice? ¿Luego qué dice? ¿Qué dice? Además de animal limpio. Podría haber tomado reptiles o animales que no son limpios, o sea, ¿Y de toda ave? limpia. Entonces,
Si el lugar del sacrificio es un lugar especial para Dios, es un lugar que se prepara, consagrado para Dios, ¿le puedes ofrecer cualquier cosa ahí en el altar? Y tienen la idea para los judíos, cuando hablan de limpieza, hablan de pureza, hablan de algo puro. Entonces, hermanos, Noé le ofreció a Dios animales limpios y aves limpias y ofreció el holocausto. ¿Por qué, hermano? ¿Sí? Porque Dios siempre ha sido celoso en la adoración que le damos y lo que le ofrecemos. La prueba está ahí con Abel, con Caín. Caín le ofreció los primogénitos. Exactamente. Noé le ofreció animales limpios, aves y animales limpios. En Malaquías se enojó porque le ofrecieron en Malaquías 1:8, le ofrecieron animales ciegos, cojos y todo. Entonces, él siempre quiere lo mejor, quiere que le ofrezcamos lo mejor. Lo mejor y que sea algo puro, limpio. Y nosotros tenemos que llegar a preguntarnos a nosotros, ¿cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? ¿Con qué nos presentamos? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo están nuestras mentes? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Limpias, puras? No estoy diciendo que no lo son, sino que tenemos que reaccionar si vamos hermanos, ofrecerle una adoración aceptable a Dios. Si Dios va a aceptar la adoración. Entonces, lo que nos muestra a Noé, que Caín Abel ofreció lo mejor, a Noé ofreció lo puro, lo limpio, y consagró un lugar para Dios. Hermano, tú y yo tenemos que consagrarnos para ofrecerle adoración a Dios. ¿O tú crees que podemos venir y presentarnos y ya, como quiera, Dios lo va a aceptar? No lo va a aceptar, hermano. Y sabes que nosotros muchas veces nos estamos engañando solos. Pero cuando el hombre y la mujer que va a ofrecer sacrificios a Dios se limpia, se purifica, esa adoración, por lo que dice el versículo 21, y percibió Jehová olor, va a llegar ante la presencia de Dios como un olor. Queremos, ¿verdad? Que siempre decimos que queremos que la adoración llegue como un olor grato ante la presencia de Dios. Entonces hay que ofrecerle cosas limpias, puras, que no tengan mancha, que no tengan nada. Ahí está la enseñanza. Que nuestro cuerpo, hermano, sea un altar dedicado a Dios. Y que nuestras acciones y nuestras actitudes y que nuestro corazón sea el corazón más puro, más limpio, más sincero, más honesto, para ofrecerle adoración a Dios. El lugar, parece que no había un lugar específico y único donde los patriarcas ofrecieran adoración a Dios. Pero vamos a Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Abraham ofreció adoración ahí en Génesis 12. Mira, 12:7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia dará esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Parece que no hay un lugar específico, o sea, en la era patriarcal parece que puede ser en un monte, puede ser en la ciudad, por lo que dice el capítulo 35. Pero, ¿sabes qué? Sí tenemos que darnos cuenta que aunque no había un lugar específico, en Génesis capítulo 22, aunque no toda la adoración en la era patriarcal se fue a adorar a un solo lugar, cuando llegamos a Génesis 22, ¿qué dice el versículo 20, capítulo 22 y versículo 2? Y
dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Vas a ir al monte Moria y ahí vas a ofrecer. Dios escoge, hermano. No uno decide, Dios escoge el lugar donde se va a encontrar con el adorador y le da indicaciones, en este caso a Abraham. Dios mostró el lugar donde se iban a ofrecer el sacrificio. Entonces, Dios buscó un lugar especial donde encontrarse con Abraham. En la era patriarcal, hermanos, la parte, el momento más sublime, el momento más alto en cuanto a la adoración, la encontramos en Génesis 22. Porque lo que Dios le pidió a Abraham como sacrificio, ¿qué fue? Mira lo que dice el versículo 2. Ofréceme lo que no le está diciendo ofréceme a Isaac, no le está diciendo ofréceme lo que más, hermano, ¿Qué más amas? porque si Dios le hubiera dicho ofréceme a tu hijo, Abraham bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a ir por mi otro medio hijo que tengo ahí con la criada, pero Dios le dijo ofréceme lo que más amas. Ofréceme lo que más quieres en esta vida. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces en su adoración? Génesis 22. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que le sobra a Abraham, que es el dinero, lo que le sobra a Abraham, los animales. ¿Sabes qué? Es lo único que tiene Abraham. Todas sus esperanzas, todo su futuro, todas las promesas estaban en Isaac. Quiero que me des eso. Eso quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Dios quiere, hermano, que el adorador le ofrezca lo más importante, lo que él considera su amor, lo que el hombre considera lo más especial en su vida. Cuando el adorador se presenta delante de Dios, que tiene que presentarse con lo que más ama en esta vida. No tiene que presentarse con lo que más odia en esta vida, sino con lo que más ama en esta vida. Y nota algo, versículo 3. Ya le dijo el lugar donde se van a encontrar. A Jacob le va a decir en el 35 que vaya a Betel. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios. Nota que Abraham fue al lugar que Dios le había dicho que fuera a adorar. Para adorar a Dios, el adorador tiene que hacer preparativos para encontrarse con Dios. Noten, hermanos, Dios terminó de hablar y Abraham se levantó muy de mañana. Y caminó 3 días, y vamos a incluir el tiempo, que es uno de los problemas a veces. ¿Cuánto vamos a durar? Ya estoy cansado, ya estoy aburrido.
Abraham fue a 3 días de camino a encontrarse con Dios, y aunque era un anciano, no le importó caminar 3 días de camino. Y el versículo 3 dice, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se fue al lugar que Dios le mandó. ¿Cómo va Abraham a adorar a Dios? En el versículo 3. ¿Lleva lo necesario? Sí. ¿Lleva el sacrificio? Sí, ahí lleva su hijo Isaac. ¿Lleva la leña? Sí. ¿Lleva el cuchillo? Todo. También. ¿Se dan cuenta que para ofrecerle una adoración y que Dios acepte una adoración, los adoradores se tienen que preparar? No va a llegar, y llevar lo que necesita, hermano. Y llevar lo que necesita. El hermano hablaba el domingo de la felicidad, del gozo que hay en la palabra de Dios. Pero hermano, ¿sabes qué? A veces nosotros no disfrutamos de la palabra de Dios y no nos mantenemos aquí porque nosotros no venimos preparados. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente. Y lo que menos pensamos muchas veces es que nos vamos a encontrar con Dios. Acuérdate que dijimos que la adoración es un encuentro con Dios. Entonces Abraham hizo preparativos para encontrarse con Dios y para ofrecer los sacrificios a Dios. Quiero terminar con esto. En la era patriarcal, hermanos, si ustedes se dan cuenta, los padres son los que ofrecen los sacrificios. Ni las mujeres, ni los hijos, ni los criados. Abraham, Noé, Abraham, Isaac, capítulo 26, Jacob, capítulo 35, Job, capítulo 1, que se dice que Job también es del tiempo de Abraham, son los que ofrecen los sacrificios a Dios. Y nota, hermanos, el versículo que dice que Abraham caminó, al versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No hay un tiempo, no hay una hora. Abraham no tiene un reloj, Abraham no tiene un calendario. ¿Cuánto tiempo va a ofrecerle a Dios para adorarle? El necesario para estar delante de la presencia de Dios, el necesario para ofrecerle los sacrificios que Dios espera de Abraham. Hermano, mira, si tú y yo nos queremos convertir en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, tenemos que tomar en cuenta esto. Lo que Abraham hizo de prepararse y no importar qué tan largo esté el camino para ir a adorar a Dios. Pudo haber puesto muchas excusas, pero no lo hizo. Entonces, vemos, hermanos, que hay que tener una previa preparación. Y terminamos con Génesis 35. ¿Cómo eso vamos a terminar? Ya hemos dicho que tenía una previa preparación para adorar a Dios. Entonces, hermano, necesitamos levantarnos temprano. Y necesitamos dormirnos temprano. ¿O cómo ven? Y necesitamos preparar el texto bíblico y tenemos que preparar la cita bíblica porque yo voy a ser el que voy a presidir la cena del Señor y preparar los cantos porque mañana voy a cantar a Dios. ¿O no, hermano? Tenemos que prepararnos, hermano, y no llegar a la carrera, hermano, como si viniéramos al circo. Venimos ante la presencia de Dios, venimos a encontrarnos con Dios. Hermano, si su tiempo usted ya midió en la mañana, que siempre se le hace tarde, pues hay que levantarnos más temprano. Hasta la ropa que vamos a traer, hermano. ¿Mande? Hasta la ropa que vamos a traer. Sí, hermano. Sí, claro. Tal vez lo que estamos diciendo, hermano, no le parezca bien a alguien. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos adorar a Dios a la manera que nosotros queremos. Pero si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que adorar a la manera que Dios quiere para que llegue como un honor grande. Mira, Génesis 35. Génesis 35, 1 y 2. Hasta el 3. Alguien que lo lea. Vamos a llegar rápido porque ya se nos pasa el tiempo.
dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hermano, fíjate que Dios le pidió a este caso a Jacob que fuera a Betel y que le levantara un altar, que hiciera ahí un altar al Dios que lo había aparecido, que lo había ayudado. Y mira lo que hace a Jacob, versículo 2. Entonces Jacob dijo: ya me voy a la adoración, porque Dios me mandó que adorara a Dios solo. Le dijo a su familia y a todos los que, no solamente a su esposa y a sus hijos, sino también le dijo a sus empleados, a todos los que estaban con él, a sus criados: quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Fíjate que no les dijo: vamos a ir a adorar a Dios. Les dijo: antes de ir a adorar a Dios hay que quitar el pecado de medio de nosotros. Si nos vamos a presentar delante de Dios, tenemos que presentarlo sin idolatría, sin pecado. Y les dice: quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudar vuestros vestidos. Nos vamos a ir a presentar delante de Dios, y antes de presentarnos delante de Dios necesitamos quitar el pecado, le dice, necesitamos santificarnos y necesitamos consagrarnos. Y se llevó a su familia y se llevó a sus casas. Lo hablamos con el hermano Daniel, a veces llega la visita a la casa y ese es un impedimento para ir a la adoración. Es que tengo que llevar a mi familia. Hay que traerla a la adoración. Y hermano, si nosotros nos presentamos delante de Dios con ropa sucia, esto era literal, pero nosotros en el sentido espiritual y moral, si nosotros nos presentamos con ropa sucia, con vida sucia, con vida manchada, Dios no va a ver con agrado nuestra adoración. Estamos diciendo todo esto porque se están ofreciendo muchas adoraciones donde la gente vive una vida en el mundo como si no pasara nada, y luego quiere llegar a un lugar a adorar a Dios como si Dios no fuera nadie y como que si Dios lo va a recibir. Versículo 4, levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que Él anda. ¿Quién es el que responde a tus necesidades? ¿Quién es el que responde a mis necesidades? ¿Quién es el que está contigo en las angustias? ¿Quién es el que está contigo en las necesidades? ¿Quién es el que te ha ayudado en esta vida? ¿Quién es el que me ha ayudado en esta vida? Dios. La adoración en la era patriarcal, hermano, es maravillosa, porque las familias se consagran, las familias se santifican, las familias se purifican para adorar a Dios. Los adoradores le ofrecen cosas limpias, santas, puras a Dios, y le ofrecen lo mejor a Dios. Quiero invitarles, hermanos. Yo estoy dando la clase para invitarles, hermanos, a que seamos como estos adoradores, que le ofrecían lo mejor a Dios y se presentaban delante de Dios con un corazón lleno de fe. Amén. Dios les bendiga, hermano.